Nuestro grupo de investigación, que es el grupo de electrocatálisis, síntesis electroquímica y catalización de polímeros, lleva ya unos cuantos años trabajando fundamentalmente en dos líneas. Uno es la aplicación de la electroquímica al tratamiento de aguas residuales. Para ello lo que hacemos es desarrollar nuevos materiales que puedan ser utilizados como electrodos. Los electrodos, su función principal es transferir electrones con la disolución con la que vamos a trabajar para descontaminarla de materia orgánica fundamentalmente, y los electrones son el único reactivo que se utiliza en este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos otra línea muy relacionada que desde hace tiempo estamos desarrollando, y es la síntesis electroquímica de polímeros, y en concreto el desarrollo de polímeros conductores. ¿Qué es un polímero conductor? Un polímero conductor es una materia orgánica, es un plástico, pero que se comporta como un metal desde el punto de vista de la conducción de la electricidad, con lo cual tiene una serie de propiedades muy atractivas, que lo hacen muy atractivas para ser utilizados como catalizadores en electroquímica. Lo que ocurre es que, como vamos avanzando, intentamos avanzar en el material base, sobre todo, con el que trabajamos, ya desde hace unos cuantos años, estamos trabajando con materiales carbonosos, y desde hace un año aproximadamente hemos empezado una nueva línea, que es la síntesis y caracterización de grafeno depositado sobre distintos materiales, que pueden ser materiales no conductores o materiales que ya son conductores. Por ejemplo, acabamos de publicar 2 artículos este año en 2 revistas de electroquímica y de materiales bastante prestigiosas, en las cuales hemos depositado grafeno sobre poliéster, sobre un tejido textil, y hemos visto cómo hemos mejorado las propiedades de ese material. Lo que queremos es seguir avanzando y ver si esos nuevos materiales luego podemos utilizarlos para otras aplicaciones, que pueden ser muchas. Sí, por supuesto. Bueno, el nivel de la investigación en Alcoy en los últimos años ha aumentado notablemente. Estamos por encima de la media de nuestra universidad, nuestro conjunto, y bueno, nosotros nos nutrimos de nuestros alumnos, sobre todo alumnos de ingeniería química, que tienen voluntad e interés en seguir una carrera científica, sobre todo primero tienen que desarrollar el grado en ingeniería química. Posteriormente, si quieren seguir en esa carrera científica, tienen que hacer el máster en ingeniería textil, y los alumnos que ya tienen el máster en ingeniería textil automáticamente pasan al programa de doctorado en ingeniería textil, y ahí pueden desarrollar su tesis. La tesis doctoral, el ser doctor, es la máxima calificación que existe en el Estado español, y avala pues un conocimiento adecuado en temas de I+D+I, cosa que luego las empresas valoran muy positivamente. Vale, mi nombre es Antonio Arquesán, soy profesor titular de universidad del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, y el proyecto del cual voy a hablar se llama EnvironBoss. El proyecto EnvironBoss está financiado por el 7º programa marco de la Unión Europea y trata sobre la posible reutilización de residuos sólidos urbanos para tratamiento de aguas residuales. Ese proyecto es una cooperación entre 4 distintas universidades, 2 europeas, que sería la Universidad de Turín en Italia y la Universidad Politécnica de Valencia aquí en España, y posteriormente también 2 universidades sudamericanas, que serían la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Entonces el proyecto lo que trata es, a partir de los residuos sólidos urbanos, de los vertederos que se generan en las ciudades, intentar obtener unos productos que sean beneficiosos desde el punto de vista medioambiental. Es decir, sacar unos productos que sean capaces que podamos utilizarlos para fines medioambientales, como podría ser, por ejemplo, el tratamiento de aguas. Entonces nosotros lo que hacemos eso lo hace realmente la Universidad de Turín. La Universidad de Turín tiene una patente, tiene un trabajo en ese campo, en el cual tiene incluso una planta a escala prácticamente industrial, que es capaz de producir cantidades importantes de estos productos. Nosotros es lo que hacemos desde aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que hacemos es probar de qué manera esos productos pueden favorecer la autodepuración de aguas residuales. Entonces nosotros añadimos pequeñas cantidades de ese producto en distintas condiciones y vemos si son capaces de eliminar algunos compuestos tóxicos de las aguas residuales por acción de la luz solar.
Esos compuestos lo que hacen en cierta manera es imitar los procesos naturales. Hay compuestos dentro de las aguas, por ejemplo, que se llaman los ácidos húmicos, que se obtienen a partir de la degradación de las plantas, que son capaces de depurar por sí mismas las aguas naturales cuando están en bajas concentraciones. Por ejemplo, encontramos importantes concentraciones de fármacos, con pesticidas, que acaban llegando a aguas de ríos y aguas de lagos. Entonces esas aguas, por la acción de la luz solar, es uno de los procesos por los cuales se degradan y no se acumulan ahí. Entonces nosotros, claro, eso desde el punto de vista medioambiental en procesos naturales ocurre, pero si nosotros lo queremos instalar en otro punto, no somos capaces de obtener esos compuestos en cantidades suficientes a partir de las aguas de los ríos y de los lagos para utilizarlo para tratamiento de aguas industriales. Entonces nosotros lo que estamos intentando es ver si a partir de los residuos sólidos urbanos se pueden obtener productos similares. Y parece que sí, la composición es similar, estamos estudiando su tratamiento. Ahora, actualmente estamos trabajando en la caracterización. La caracterización nos muestra, por ejemplo, que no son tóxicos, eso es importante, porque no vamos a tirar un producto tóxico al agua, ¿de acuerdo? Después también vemos que, si bien por sí mismos no funcionan demasiado bien, en determinadas condiciones sí que son capaces de favorecer otro tipo de procesos. Por lo tanto, vemos que sí que hay bastante campo para el cual seguir investigando. Hemos hecho ya bastantes viajes desde aquí, desde la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos ido a Argentina, hemos ido varias veces, varios investigadores de aquí. Ahora tenemos previsto ya viajes a Brasil. En este momento también han venido investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad de Sao Paulo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Arlene aquí, que es de la Universidad de Sao Paulo, y que está trabajando precisamente en cómo, a través de la luz solar y añadiendo estos productos, son capaces de eliminar antibióticos de las aguas. Eso sería básicamente. Bueno, yo soy Ana María Amat Payá, soy catedrática de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia y ahora directora del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. Entonces estamos trabajando en el mismo grupo de investigación, es el grupo de procesos de oxidación avanzada, y llevamos varios proyectos, aunque todos tienen un nexo común, la temática general, digamos, que es común. El proyecto del que nos acaban de conceder ahora, que está recién iniciado, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, bueno, ahora el Ministerio de Economía y Competitividad, es un proyecto, digamos, que es continuación de 3 proyectos anteriores, por tanto ya llevamos 9 años en esta línea de investigación en cooperación con la Plataforma Solar de Almería y en este caso también con el Instituto de Tecnología Química de nuestra propia universidad, la Universidad Politécnica de Valencia. Es decir, es un proyecto compartido en 3 partes porque son 3 ramas bien diferenciadas. Por una parte, nosotros vamos a hacer un estudio de tratamientos de contaminantes que son muy refractarios, muy resistentes a otros tipos de tratamientos. En este caso nos vamos a centrar en contaminantes industriales. Hemos empezado con los tratamientos de aguas de corcheras, porque viene como continuación de los proyectos anteriores donde hemos investigado la eliminación de fármacos y de plaguicidas que aparecían en aguas residuales, incluso a la salida de las depuradoras municipales, no sufrían ningún tipo de degradación y salían, por tanto aparecían en los ríos como contaminantes. En este caso nos vamos a centrar ya más en contaminantes industriales muy resistentes a degradaciones y que por tanto están contaminando nuestros ríos, no se degradan en los procesos de depuración convencionales de las depuradoras y aparecen como contaminantes que hay que eliminar. Entonces buscamos tratamientos terciarios que sean los óptimos para acoplar a las salidas de estas depuradoras. Estamos ensayando con tratamientos con ozono, con combinaciones de ozono y luz, y con luz solar, con fotocatálisis solar. Son proyectos muy relacionados. Incluso estamos utilizando también los BOS, estas sustancias que se generan en el proyecto, que están investigando en el proyecto europeo, los estamos aplicando también para ver si son eficaces para degradar estos contaminantes. Entonces son proyectos en cooperación donde intentamos sacar el máximo provecho de unos proyectos para aplicarlos en otros. Luego el Instituto de Tecnología Química de nuestra propia universidad está haciendo más los estudios mecanísticos de cómo funcionan estos procesos, por qué se degradan, para intentar también optimizar de esta forma el tratamiento. Y en la Plataforma Solar de Almería, estos estudios que nosotros hacemos aquí a escala de laboratorio y en planta piloto más pequeña que tenemos aquí en las azoteas de la universidad, lo trasladan ya a planta piloto, digamos, con más capacidad para ver realmente si sería factible el extrapolar estos resultados que obtenemos aquí, extrapolarlos ya a unas depuradoras convencionales donde se tratan todos los volúmenes de aguas que se generan en un municipio.